Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta, en donde puedes encontrar en la parte superior todos los temas del curso de cálculo diferencial. Como son muchos, pues aquí es donde le damos más, va apareciendo los temas que vamos viendo. En el día de hoy vamos a ver reglas de diferenciación. En el tema anterior aprendimos que era el concepto dependiente de una recta tangente a una curva. Vimos el concepto de la derivada de una función y vimos que era otra función. La única diferencia de este tema al anterior es que nosotros vamos a extraer unas reglas. Y en este video no lo voy a demostrar. Eso está en los libros de cálculo. Pero sí lo que voy a sacar es las reglas. ¿De dónde salen las reglas? Recordemos de que para derivar nosotros aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x dividido por el delta de x. Uno nota que cuando hace otra vez el mismo tipo de ejercicio, obtiene el mismo resultado. Acá, cada es un número real. Si yo hago la derivada de un número real, con el concepto de límite y eso, sin importar la constante, sea la derivada de 5 o de 6, siempre obtenemos 0. Otra regla que también se nota o que se deduce de derivar con el límite es si yo tengo x elevado a una potencia n. N es un número real y uno nota que cuando aplica el límite, cuando el delta de x tiende a 0 de esta expresión, nota que siempre va a dar ese mismo resultado. Le va a dar el número que está acá multiplicado por x y esa x queda elevado al exponente menos 1. Siempre va a pasar. Entonces vamos sacando esas reglas de diferenciación para de aquí en adelante derivar con dichas reglas. Así como en este tema, cuando hicimos la recta tangente y la derivada, en algún momento nos tocó derivar cotangente, me dio cosecante al cuadrado. Entonces, si la próxima vez me toca derivar otra vez cotangente, pues yo ya sé que la derivada de cotangente me da menos cosecante al cuadrado, no me voy a poner a deducirlo con el concepto de límite, ¿no? Lo otro también es que si yo tengo una suma de funciones y tengo que derivar la suma de funciones, eso es igual a derivar cada función por aparte y sumar. Es decir, la derivada de la suma de las funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones, que es lo que tenemos acá. Esa es una regla muy importante que se utiliza mucho. Cuando yo voy a derivar el producto de dos funciones, eso es igual a tener la primera función normal multiplicada por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, ¿sí? La derivada del cociente de dos funciones es igual. En el numerador, ¿cómo quedaría? La función del denominador multiplicada por la derivada del numerador menos la función del numerador multiplicada por la derivada del denominador, de la función del denominador, y todo eso dividido por el denominador elevado al cuadrado. La última regla que vamos a ver en este tema, hay varias obviamente, porque cada vez que yo voy a derivar un tipo de función con las características y noto que siempre me da el mismo resultado, ya eso se convierte en una nueva regla, ¿sí? Si yo tengo una función elevada a un exponente, eso se conoce como la regla de la cadena, dice que da el exponente multiplicando a la misma función. Aquí donde varios se equivocan, donde comienzan a colocar la derivada de la función, no. La función queda acá igual. Lo único que pasa es que le restamos una unidad a esa función. Y ahora sí, por aparte, multiplicada por la derivada de esa función. Repito esa parte porque es muy importante, muchos se confunden acá. Bajo el exponente coloco la misma función, le resto 1, se parece a esto. Hasta aquí se parece a eso. Multiplicada por la derivada de la función. Eso se conoce como la regla de la cadena. Profe, si es importante esto, yo veo que me estoy confundiendo, ¿por qué no lo seguimos haciendo por el límite? Créanme muchachos que es mucho más fácil, si yo me aprendo esas reglas es mucho más fácil hacerlo por las reglas de la derivación que estar aplicando límite cuando delta de x tiende a 0 porque es mucho trabajo, mucha carpintería. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos la derivada de la función 4x a la 3 más 2x más 5. En vez de comenzar a aplicar el concepto de límite porque acá se nos va a ir largo, imagínense que aquí habría que colocar x más delta de x al cubo.
y elevar eso al cubo. Eso le sale una expresión siempre larga cuando yo vaya a resolver el ejercicio. Pero con las reglas de derivación es mucho más fácil. ¿Qué me dice acá? Que si yo voy a derivar la suma de funciones, porque yo puedo ver acá funciones, yo puedo aquí ver una función cúbica, aquí puedo ver una función lineal y aquí una función constante. Yo las puedo derivar por separado. Es como, por así decirlo, lo que aprendimos en matemáticas básicas como propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, voy a distribuir. Ahora, ¿cómo se deriva esto? Nosotros tenemos por acá una regla, que es esta. Si yo tengo x elevado a la n, el n baja a multiplicar, es decir, este 3 baja a multiplicar. Como aquí hay un 4, 4 por 3 me daría 12, que es el 12 que veo acá. ¿Y qué le dice acá? Que al exponente le resta 1. Entonces, a 3 le quito 1 me daría 2. Notemos que es mucho más fácil. En vez de ponerme a calcular el límite cuando el diferencial de x tiende a 0. Acá voy a aplicar la misma regla que veo acá. ¿Qué exponente hay acá? Un 1. Profe, yo no lo veo. Precisamente porque no se ve, el exponente va a ser 1. Entonces, el 1 baja a multiplicar 2 por 1, 2. A ese exponente réstele 1. 1 menos 1, ¿qué me da? 0. ¿Qué da x a la 0? X a la 0 da 1. Porque todo número real, exceptuando el 0, elevado a la 0 da 1. Se me quedaría 2 por 1, que me daría 2. ¿Qué veo acá? La derivada de 5. ¿Y qué me está diciendo aquí la regla? Es que si yo voy a derivar una constante, la derivada da 0. Entonces la derivada de 5 me da 0, como lo veo acá. Como eso me da 0, pues se pierde, simplemente me queda 12x a la más 2. Entonces la derivada de esta expresión es esta. Notemos que es mucho más fácil ya observando las reglas. Vamos a hallar este. La derivada de y igual a raíz cuadrada de 4 menos x, ya había hecho un video de esto. En el tema anterior, en este tema de acá, de recta, tangente y derivada, entonces se puede mirar acá y dice, y profe, por acá no hay ninguna que diga raíz, ¿cómo se deriva eso? Entonces tenemos que recordar una propiedad que aprendimos en los primeros cursos de la universidad, el primer curso de matemáticas, que una raíz cuadrada se me puede transformar en un exponente fraccionario. Tener raíz cuadrada de 4 menos x es lo mismo que tener 4 menos x elevado a la 1 medio. Cambio la raíz por 1 medio. Y ya esto se le parece no a esto, porque eso es x elevado a un exponente, y se le parece a este, porque es una función elevada a un exponente. Entonces aquí tenemos la regla. ¿Qué me dice la regla? Dice, ponga el exponente a multiplicar. Entonces, ¿qué exponente es? 1 medio. Coloque la misma función. Entonces coloco 4 menos x. Dice, el nuevo exponente es el exponente anterior, que es 1 medio, y réstele 1. Si a 1 medio le quito 1, haría menos 1 medio. Por la derivada interna. Bueno, entonces vamos a derivar esto. La derivada de 4 da 0, porque, como ya habíamos visto en la regla anterior, la derivada de una constante da 0. Acá, como es x elevado a la 1, es este 1 baja a multiplicar. Acá me imagino que hay menos 1. 1 por menos 1 haría menos 1. Le resto 1 al exponente, me daría 0. Y x a la 0 me daría 1. O ya simplemente ya nos podemos aprender una nueva regla. La derivada de x da 1. Que es mucho más fácil. 0 menos 1 daría menos 1. Menos 1 por 1 medio daría menos 1 medio. 4 menos x elevado a la menos 1 medio. Como el exponente es negativo, en los primeros cursos de matemática aprendimos que yo lo puedo, si está en el denominador lo puedo subir al numerador, si está en el numerador como en este caso lo bajo al denominador con exponente positivo. Ahora, esto es lo mismo que tener 2 por raíz cuadrada de 4 menos x, esa es la derivada. Si no estoy mal, yo creo que por acá todavía tengo el escrito de ese ejercicio, si no estoy mal. Sí, aquí está, era el mismo ejercicio, y igual, nos toca aplicar todo este concepto de límite, y llegamos a esta expresión, que es la misma expresión que yo tengo acá abajo. Es exactamente la misma. La única diferencia es que aquí quedó como elevado a un medio, pero yo lo puedo poner acá raíz cuadrada de 4 menos x. Entonces con la regla de derivación es mucho más fácil resolver ejercicios de derivadas. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que visiten mi página web. Y muchas gracias por ver el video.